nos está acompañando. Vamos por acá. Nos está acompañando en este recorrido. Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días, Imanasha Mashikuna, Arishamuyo Capachi. Sí, nuevamente hoy ya martes retomamos este recorrido, la actualización de noticias locales, nacionales e internacionales. Vamos a iniciar desde el terminal terrestre de Otavalo para las personitas que no conozcan o nos ubiquen o sí conocen y quieren ver cómo están las diferentes calles, cómo se están activando ya el comercio informal por alrededores de las calles. Entonces sigan nuestra sintonía, comenten, compartan y sobre todo háganos saber desde dónde están mirando estas coberturas mañaneras en las que Melissa y mi persona vamos a realizar todos los días desde las 8:30 de la mañana hasta las 9. Ari shinamikapan mashiukuna ña shuk villachikunawan kasharigripanchi. Justamente el día de ayer se registró más lluvia, Anita, más lluvia, y eso provocó daños en el puente del sector de Chorlaví, en el sector de Ibarra. Si usted transita por ahí, tenga precaución, infórmese de cómo está el estado de las vías también, para evitar cualquier tipo de inconvenientes en las vías. La noche del domingo y la madrugada del día de ayer generó daños en la infraestructura del río de Chorlaví, provocando una crecida de agua que afectó esta infraestructura y provocó el socavamiento de una de las bases de este puente. Entre los daños también se encontraron el derrocamiento del muro de gaviones que protegía la parte baja de esta estructura que sostiene el puente. Estaba revisando y este puente ya fue intervenido creo que 2 veces. Sin embargo, en esta ocasión también ya se registraron daños en este sector. Creo que la lluvia ha provocado daños en diferentes partes de esta provincia. No sé cómo está en tu sector, Anita, cómo está la situación. Bueno, hasta el momento no he reportado más allá de pequeños deslaves de tierra. Entonces por Cotacachi se ve así, bueno, por la ruta que yo tomo, he visto eso. Ayer en la noche que regresaba a casa vi eso. Hoy que desperté vi a la mamá Cotacachi que estaba solo la puntita con blanquecina viéndole, pero ahí eso es lo que puedo reportar en lo que es mi área por Cotacachi. De ahí de las otras comunidades lo que me han dicho es que sí, las lluvias sí ha dejado las vías con pequeños daños. Como es empedrado, entonces el nivel del agua baja y se va llevando como que la tierra, las rocas, entonces sí hay que darle ese mantenimiento. De ahí mayores reportes como del cuerpo de bomberos, pues no hemos tenido. Así es, amigos y amigas, ustedes coméntenos cómo está la situación en sus lugares, en sus comunidades, en sus barrios, qué ha pasado por este tema de las lluvias. Y bueno, estamos ya recorriendo la calle Atahualpa, vemos que ya iniciaron, ¿no? La gente desde muy temprano ya inició con sus labores, han venido a vender sus productos, vemos los aguacates, las sandías. Aquí también una señora que está vendiendo las blusitas de Otavalo, ¿no? Entonces, que puedan ustedes venir a comprar, a hacer el gastito. Acá las señoras que están aquí vendiendo sus productos. Entonces seguimos recorriendo mientras les vamos contando más noticias. Anita, mira los churros que nunca pueden faltar. Aquí están los churros con limoncito, que puedan venir, puedan comprar y disfrutar de este producto que es bastante consumido y bastante típico también aquí en Imbabura. Y pasando a otras noticias, justamente aquí en Otavalo, la alcaldía de ayer ejecutará sanciones a quienes incumplan una ordenanza municipal que regula el bienestar, protección y control de mascotas en Otavalo, a través de la Subdirección de Gestión Ambiental, dando cumplimiento a lo que establece la ordenanza municipal vigente que regula el bienestar, protección y control de animales de compañía en el cantón, y dando atención a una denuncia realizada por la ciudadanía aquí en el sector de Otavalo,
el personal técnico del área de fauna urbana de la municipalidad realizó una inspección en una vivienda donde encontraron la existencia de animalitos de compañía que estaban en malas condiciones. Los animalitos son los perritos, ¿no?, que nosotros decidimos tener en nuestra casa para que nos hagan compañía. Tienen que estar cuidados, tienen que tener las condiciones básicas para tener una vida digna, ¿no? Sí, no únicamente los perritos, también son los gatitos y los diferentes animalitos que son domesticables, ¿no? Entonces, si adoptamos un animalito, tenemos la responsabilidad de alimentarlo, cuidarlo, vacunarlo y demás necesidades que necesite para que este ser vivo, digámosle así, este ser vivo pueda tener una vida digna, ¿no? Entonces, esa es una gran responsabilidad que tomamos al adoptar a un cachorro, a un gatito. Así es, tenemos que brindar las condiciones adecuadas, físicas e higiénicas también, para tener bien a nuestras mascotas. En caso de que tengamos a nuestras mascotas en el patio, en la terraza de la casa, necesitamos brindarles las condiciones adecuadas, una casita para protegerles del sol o de la lluvia, darles los alimentos y no dejarles abandonados. Controlar también el tema de la sobrepoblación, ¿no? Si adopta una mascota y no quiere tener más perritos descendientes, hágale esterilizar. Así evitamos que se sobrepoblen, ¿no?, los perritos, y que hayan perritos también en las calles. Hace rato veíamos un perrito que estaba junto a nosotros adelantando en esta transmisión, y que es un perrito en situación de calle, que quizás en el día tal vez no pruebe bocado, y eso es un gran problema. Frío, lluvia, sol, entonces sí es mucha irresponsabilidad de quienes toman al perrito de que está chiquito, está bonito, y cuando ya crece pues ya lo dejan. Ajá. Así es, entonces un mensaje también para ustedes, a cuidar, a ser responsables de los animalitos. Y si en caso de que usted sale a pasear con su animalito, también es nuestra responsabilidad de recoger las deposiciones que ellos hagan en las calles, porque justamente aquí, mira, Anita, sí, ahí está. Por las calles, sí, realmente, justo en estos días de lluvia son cuando más encuentras así sucia la calle y todo, y digo... Sí, hay que... Son perros callejeros, pero también sí hay perritos que salen con sus dueños y no tienen esa precaución de llevar alguna fundita y recoger las necesidades que dejan haciendo sus mascotas. Así es, entonces responsabilidad de nosotros cuidar y ser cuidadosos, ¿no?, con los animales. Amigos, recordarles que estamos saliendo a través de nuestra señal de Facebook también, y en YouTube también, ¿no? Estamos como APAC, que nos pueden seguir en toda la programación diaria que tenemos, entrevistas, programas culturales también, y llegando con la información diaria a cada uno de ustedes donde quiera que estén. Envíenos también sus saludos desde donde nos están mirando, desde fuera del país, en otras provincias. Nosotros estaremos gustosos de que ustedes estén pendientes de nosotros. Todos los días de 8:30 a 9 de la mañana iniciamos el día con el noticiero de APAC TV. Así es, nuevamente reiterarles la invitación a que comenten, a que estén informados junto a nosotras. Si hay alguna notita o mensaje, saludo que quieran que les demos durante estos recorridos, pues nosotras gustosas de hacerles llegar por este espacio, por APAC TV, desde la página de Facebook, por YouTube como APAC TV, también estamos en YouTube como APAC Otavalo. Y también en la web, por supuesto, como apac.tv. Visítenos en las diferentes redes, Instagram y TikTok también. Sumado a esto, vamos a continuar actualizando las noticias. Estamos por la calle Quito y Vicente Ramón Roca. Sí, estamos
viendo el panorama como es. Vamos a llegar hasta la Plaza de Ponchos con las noticias, entonces ustedes si quieren ver cómo amaneció la Plaza de Ponchos, pues acompáñennos, compartan, comenten qué les está pareciendo este recorrido y demás. Y nosotras vamos a seguir actualizando las noticias locales. Así es, y antes de pasar con las noticias ya nos vamos a nivel nacional. Revisen nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Aquí producción nos dice que hay una votación de que si quieren ustedes que transmitamos los partidos del Paucar. Entonces revise las redes de APAC TV y vote si es que quiere o no quiere que transmitamos los partidos del Paucar. Yo creo que sí. ¿Y cuáles? ¿Cuáles partidos? Suscríbase también a nuestros canales, síganos en Facebook, en Instagram y para poder transmitir los partidos del Paucar. ¿Cuáles quieren que transmitamos? Ahora sí, ya vamos a las noticias nacionales. Y Anita, te cuento que el 25% de exportaciones de bananos son afectadas por la suspensión de 5 empresas que se dedican a esta exportación de banano. Sin embargo, Agrocalidad anuncia que la mosca jorobada, que es la plaga por la que han suspendido las exportaciones a Rusia específicamente, asegura que no es una plaga que ataca los cultivos de banano. Sin embargo, Rusia suspendió a 5 exportadoras de la fruta, afectando al sector bananero, ya que Rusia es uno de los principales destinos a los que va el banano de aquí de Ecuador. Esta suspensión se registró desde el día viernes 2 de febrero y desde entonces el Ministerio de Agricultura ha estado viendo las medidas necesarias para evitar esta problemática y que este sector también pueda seguir trabajando. Esa es una noticia de aquí de Ecuador. Y justamente el día de ayer la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario emitió un comunicado en el que menciona que, como ya les había mencionado, la mosca jorobada no es una plaga agrícola del banano y no ataca ni afecta a los cultivos. Se notificó a exportadores y fincas quienes deben ejecutar el plan de acción que comprende, entre otras actividades, el incremento del monitoreo en sitios de producción. También se intensificarán la verificación y seguimiento pormenorizados de procesos que se ejecutan en campo y empacadoras, de acuerdo a lo que establece el plan de trabajo para la exportación a Rusia. En relación a las 5 empresas que fueron notificadas y que fueron suspendidas también sus exportaciones, Agrocalidad reforzará inspecciones con acompañamiento de técnicos que estarán presentes en toda la fase de empaque. También se solicitará un área específica de manejo de la carga con destino a Rusia. Y ahorita que estamos hablando del banano, Anita, no sé si ayer te diste cuenta que aquí en Otavalo estaban vendiendo bastante verde y maduro. Creo que ahorita es tiempo del verde y del maduro porque había mucho y lo mejor de todo es que está barato. Ay, sí. Antes nos vendían tres venenitos por $1. Y ahora vi que estaba hecho ahí como una mano y decía $1 y yo, bien. Entonces sí me fijé eso. Ayer sí vimos a lo que subíamos, ¿no es cierto? Estábamos viendo que había mucho banano por las calles, al menos aquí en Otavalo. Sí, a mi comunidad también, por allá por la parroquia La Esperanza, sabe ir un camión y que va vendiendo las cabezas del verde y del maduro a $2.50. Cuando en el mercado nosotros compramos 3 por $1 y allá nos resulta mejor. Y es uno de los alimentos que más consumimos los ecuatorianos, así que mejor por nosotros, ¿no? Bueno, que estamos ahorita subiendo ya por lo que es la calle Bolívar. Vamos a llegar realmente a la Plaza de Ponchos para que puedan ver ustedes también cómo amaneció el comercio en lo que es en la Plaza de Ponchos. Gracias por estar acompañándonos. No veo comentarios, no sé si por ahí hayan comentarios, pero acá no me aparecen comentarios todavía.
reiterarles, ¿no?, que hay una encuesta para saber si ustedes quieren que transmitamos los partidos de lo que son el Paucar en Peguche, Paucar Montserrat, Paucar Agato. No sé cuál Paucar me hace falta, pero si ustedes quieren, entonces comenten a cuáles partidos quieren que vayamos y cubramos. Y bueno, pues ahí la hinchada, ¿no? ¿A cuál de los equipos o cuáles son los encuentros que quisieran que transmitamos? Eso, reiterado eso, entonces nosotros creo que vamos a todavía continuar con más noticias. Así es, vamos con una noticia preocupante también aquí en el país. Se activa la alerta Emilia nuevamente en Ecuador. La alerta Emilia es un sistema que se habilita cuando hay la desaparición de niños. Esto se activó justamente el día de la semana anterior, ¿no? Una niña de 8 años en Riobamba hasta el momento se encuentra desaparecida. Ella aparentemente recibió un mensaje a través de las redes sociales en el que le invitaban a salir de su casa y dirigirse hacia una cancha que estaba cercana a su domicilio, pero no regresó. Una vez que salió a ese lugar ya no volvió a casa. Hasta el día de ayer no había información sobre ella y por eso es que se activó la alerta Emilia. En redes sociales ustedes pueden ver el caso de esta pequeña y pueden ayudar también. Es una niña de 8 años. Si usted tiene información puede comunicarse también con la policía, con los números que están en las redes sociales, ¿no? Y es preocupante porque 8 años y ya tenía acceso a las redes sociales. Sí, por eso es preocupante, porque recibió un mensaje por redes sociales, por algo de un videojuego decía también. Y ella salió y enviarles un mensaje a ustedes que tengan precaución con sus niños, que debe haber como una edad mínima, ¿no? Desde que puedan ya tener dispositivos celulares y lo peor de todo es las redes sociales. Hay que tener cuidado, los niños están expuestos a cualquier tipo de peligro en estas redes sociales. Es algo que sí hay que poner mucho mano dura desde los padres de familia, quienes estamos dándole el acceso a esto, ¿no? Les estamos prácticamente poniendo en bandeja de plata algo que les puede suceder, algo que les puede dañar. Entonces sí, padres, no para que la guagua se distraiga, pues démosle, suele pasar, ¿no? Démosle, no, veamos otras actividades, sacarles a que jueguen al parque de juegos. De esa edad, ¿qué es lo que uno pensaba? No sé, yo a esa edad prefería ir, no había celular, no había televisión, es más, salíamos a jugar, a compartir con las personas, con los amigos, con los primos. Así es, sí, a tener precaución. Realmente es algo preocupante que los niños ya tengan acceso a las redes sociales y a los celulares. Pendientes de eso también a los padres. Y estamos ya en la Plaza de Ponchos. Vemos igual que ya están instalándose en los lugares de comercialización de sus productos y todo, ¿no? Ya están empezando el día. Vengan también a poder comprar cualquier artesanía que se está vendiendo aquí y ayudar el comercio local. Vamos ya a las noticias internacionales y ya para ir finalizando este noticiero. Antes de eso, aquí tenía una noticia que estaba viendo en la mañana y que es importante también. Aquí está. Se vive un ambiente de incertidumbre dentro de la Asamblea Nacional antes de la votación por alza del IVA. El Pleno del Legislativo debe resolver hoy, en el segundo y definitivo debate, sobre el proyecto de ley económico urgente que busca incrementar este impuesto al 15% para, con esos ingresos, poder financiar el conflicto armado interno y la crisis económica del país. Para las 9:30 de la mañana del día de hoy están convocados los 137 legisladores para tratar este informe, proyecto de ley, con el que en su esencia se intenta subir el impuesto al valor agregado
y esto fue propuesto, ¿no?, por el mandatario Daniel Noboa. El ambiente de incertidumbre por los votos que marcarán esta jornada legislativa tiene en incertidumbre, ¿no?, dentro de la Asamblea Nacional y también a la ciudadanía. Explicarles que el informe que se votará tiene como uno de sus puntos a incrementar el IVA de una forma permanente del 12 al 13% y temporal al 15% por el 2024 hasta el 2026. Serían 2 años. ¿Tres? Uh-huh. Sí, 3 años, 3 años en los que pasaríamos con esta subida al IVA del 15%. Pero ¿qué están comentando también las demás organizaciones o instituciones o la misma gente que tiene que hacer sus declaraciones? Sí, hay diversas posturas, ¿no? Se dice que desde las organizaciones sociales esta medida afecta al sector popular, afecta al sector que más necesidades tiene. Sin embargo, hay otras personas que dicen en cambio que esta medida ayudará significativamente a mitigar este problema económico que está atravesando el país. Y ahora sí, Anita, ya nos vamos alrededor del mundo. Esta vez la Organización de las Naciones Unidas pide a Ecuador respetar derecho internacional frente a la violencia, justamente en esta ola de violencia que está atravesando Ecuador. La ONU pidió al gobierno de Ecuador respetar el derecho internacional en el enfrentamiento a la ola de violencia y crimen organizado que vive la nación de Latinoamérica, Ecuador. El secretario general de las Naciones Unidas mostró su preocupación por las amenazas que plantea el crimen organizado a las instituciones nacionales y su impacto también en la vida cotidiana de las mujeres, los niños y de personas de vulnerabilidad. Sin embargo, el vocero pidió que los esfuerzos del Ejecutivo para frenar la violencia cumplan con el derecho internacional y el Estado de Derecho. Varios analistas advierten que la militarización es insuficiente para resolver la crisis de inseguridad, mientras que no se apliquen programas o políticas sociales contra la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, otros expertos alertan de irregularidades en el trato de las fuerzas del orden con menores y adolescentes durante los operativos militares. En redes sociales vimos cómo fue el actuar de las fuerzas del orden público, cómo actuaban con los delincuentes, ¿no? Aparentemente se veía, delincuentes y no delincuentes, se veía como actos racistas, a mi parecer. ¿Qué piensas, Ana? Muy tenso, muy intenso, como dije, o sea, había un momento, y creo que todavía sigue, desde cómo caminan, cómo hablan, si están tatuados, el color de piel. Entonces es como una manera de decir, así no sea, clasificar y decir, este es, o sea, ya, punto, así. Se vio esto de una intensificación de los cuerpos racializados, ¿no? O sea, por tener una característica física, por ser de un color de piel, por vivir en algún sector, o ser de algún barrio vulnerable, discriminado y demás. Así es. Estaba revisando un reportaje donde mencionaban que en Esmeraldas las madres tenían miedo de que sus hijos salgan a las calles porque podían ser confundidos con delincuentes. Y esto por vivir en Esmeraldas, por ser un territorio que está actualmente atravesando una ola de violencia. No nos vayamos tan lejos, acá en Ibarra nomás tenemos esto, como suelen decirme, es que en Ibarra hay Alpachaca, es que en Ibarra hay Asaya. Entonces ya identifican que esos puntos de ley, todas las personas que sean de ahí o digan sí, soy de ahí o vivo ahí, ya son delincuentes. Y lo mismo pasa con los extranjeros, ¿no? Como saben decir, por uno pagan todos y no debería ser así. Y también la violencia no se erradica con más violencia. Si nosotros actuamos de la misma manera, eso se va a intensificar. Lo que hay que buscar es soluciones a largo plazo.
plantear estrategias, políticas públicas, educativas, laborales también, para tener mejores condiciones de vida en el país y que los jóvenes puedan dedicarse a otra cosa y no tengan, no entren a este mundo de la delincuencia o estos problemas sociales. Sí, así es. Realmente son como los más jóvenes, como simples carnadas para que los que son los de alto rango, se puede decir, los que realmente están dirigiendo esta mafia, no puedan ser detenidos, capturados. Entonces hay que tomar conciencia en eso también. Eso. Así es, estas han sido las noticias, Anita, noticias importantes de interés social y ciudadano también, para que ustedes puedan estar enterados de todo esto. Gracias por estar nuevamente con nosotros y ya vamos a finalizar ya este noticiero en esta mañana. Invitarles a que estén atentos de todo lo que va a haber en nuestra página de Facebook, y como les decíamos hace unos minutos, habrá una encuesta, una votación donde ustedes podrán poner si quieren que transmitamos los partidos del Pauca Raimi y cuáles quieren que transmitamos. Así que los esperamos en nuestras redes, estaremos atentos, y próximamente también, si ustedes lo desean, transmitiremos los partidos del Pauca. Así es, nos despedimos ya, Anita. Así es, muchas gracias por haber estado acompañándonos. Reiterarles la invitación a que nos sigan en las diferentes redes que manejamos como APAC TV. También nuevamente reiterarles, si van a salir, tomar las medidas de precaución debidas. El clima está cambiante. Ayer estaba súper frío, amaneció igual frío, pero ya está saliendo un rico sol, entonces bloqueador, sombrilla de ser necesario. Eso, tomar las medidas necesarias. Aquí en Otavalo nosotros estamos reportándoles el ambiente de este día, ya martes, segundo día de la semana. Así es, gracias nuevamente, y les dejamos con estas imágenes, y también nosotros nos despedimos de ustedes y nos estaremos volviendo a enlazar con ustedes en las próximas horas.